El día de hoy vamos a ver acerca de la historia o la parábola del hijo pródigo desde el punto de vista de hoy, pero vamos a ver cómo somos partes a veces de esta situación o de lo que Jesús estuvo contando. En la vida nosotros diariamente, todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, nosotros tenemos que tomar muchas decisiones. ¿Qué voy a cocinar? ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué voy a llevar? Etcétera. Cada rato, en cada momento nosotros tomamos decisiones a nuestra manera y nos olvidamos de Dios. Pero si nosotros hacemos memoria y tomamos decisiones con la ayuda del Señor, nosotros tendremos resultados buenos. Pero si tomamos decisiones a nuestra manera, las consecuencias van a ser graves, que van a afectar muchas veces las familias, muchas veces el entorno de tu trabajo, el entorno de amistades, todo eso va a ser afectado. Y eso sucede en la actualidad. Tomamos decisiones incoherentes a veces, decisiones alocadas y después vienen las consecuencias y fácilmente le echamos la culpa a Dios. Tú eres el culpable. ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no me advertiste? Y el Señor cada domingo y cada día nos advierte por su palabra que debemos someternos a Él. Pero a veces nuestra necedad y somos a veces obstinados, lo cual afecta mucho nuestra forma de tomar decisiones. Así que es importante que nosotros seamos gente sujetos a Dios. Y vamos a ver la historia de un personaje en la cual nosotros vamos a ver cómo todo esto que hemos hablado ha afectado no solamente a él, sino también a su entorno. Recuerden que cuando uno se endeuda, por ejemplo, uno toma una decisión mala, uno se endeuda, va a afectar a toda la familia, porque toda la familia va a tener que pagar esa deuda, no van a saber qué hacer, va a haber mucho estrés, situaciones complejas en las cuales la gente se va a enojar uno con otro, el esposo con la esposa, los hijos con los padres con los hijos, y va a ser un caos. Y nunca va a haber la felicidad o la paz que Jesús dice que Él nos dio, sino que vamos a ver lo contrario. ¿Y por qué es? Porque a veces tomamos decisiones erradas, alocadas y sin pedir consejos o dirección de parte del Señor. ¿Amén? Así que vamos a leer, todos abran sus Biblias en Lucas capítulo 15 y vamos a ver la historia de dos muchachos y un padre. Son los protagonistas de esta historia. En Lucas capítulo 15, en el verso 11, la palabra nos enseña y dice, un hombre tenía dos hijos. Y aquí no voy a profundizar mucho, pero en este momento vamos a hablar acerca de cómo nosotros o cómo este muchacho actuó de manera egoísta para poder recibir algo que él quería. Pero aquí muestra a un padre que tenía dos hijos y era, según la Biblia, era amoroso, era un padre que daba todo por sus hijos, ¿okay? Y este padre tenía dos de sus hijos. Y ayer estaba viendo una película en la cual me llamó mucho la atención. Estaba refutando este hombre que tenía dos hijos en vida y estaba refutando el amor de Dios. Así que le hicieron una pregunta. Escoge tú, tu hija o tu hijo mueren. Porque uno se va al infierno y otro va al cielo. Solamente puedes elegir uno que vaya al cielo y uno que vaya al infierno. Y el papá no sabía qué decir, porque él quería que los dos vayan al cielo. Entonces el padre desesperado dijo, no, 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 yo voy a tomar el lugar de mi hijo y yo me voy al infierno y que ellos se vayan al cielo. Demostrando así el amor de Dios, demostrando así el amor de un padre por los hijos. Y justo en esta situación, el padre tenía dos hijos. Estaba lleno de amor, estaba lleno de protección. El papá siempre protegía, como nosotros también en la actualidad, la mayoría de padres, no todos, pero la mayoría de padres protegen a sus hijos, salvaguardan el hogar, protegen el hogar e intentan que haya paz, quietud y tranquilidad y no tengan cargas y sobrecargas o escasez en algo. Siempre van a procurar hacer todo lo imposible con la finalidad de bendecir a los hijos. Y este padre tenía dos hijos que estaban llenos de bendición y llenos de protección. Y la Biblia nos enseña, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Un padre lleno de confianza, un padre que daba todo por sus hijos, le dijo, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y esto era una situación muy dolorosa para el padre, porque pedir adelantado en aquella época, en la cultura judía, pedir adelantado la herencia era como pedir la muerte del padre.
O sea, papá, muérete tú y voy a recibir adelantadamente mi herencia. Y era más o menos en esa cultura que el padre podía sentir, o la sociedad misma de aquel tiempo tenía en su mente esa situación de que cuando alguien pedía adelantado su herencia es porque deseaba la muerte. Y aquí el muchacho le estaba diciendo, padre, ¿sabes qué? Todos los bienes, dame la parte que me corresponde. Confía en mí, que yo tengo la capacidad de poder multiplicar o de poder hacer con lo que tú me vas a dar, voy a poder hacer algo. Pero yo necesito que tú me des todo ello. Y los bienes no quiere decir que él le dio dinero efectivo, sino le dio todo lo que el padre tenía en aquella época. Recuerden que en el contexto ellos tenían posesiones, era la agricultura, la ganadería y no era dinero efectivo. Así que este muchacho pidió al padre que le diera parte de los bienes que le correspondía. Un padre de familia en aquella época también podía dar de manera voluntaria o adelantada su herencia. ¿Okay? Pero hay que entender algo importante. Los hijos no han hecho nada para recibir la herencia. No han trabajado, no se han esforzado, no han hecho en lo absoluto. Pero sin embargo, la historia nos narra que el padre repartió los bienes. ¿Okay? El esfuerzo ha sido del padre de familia. Y este padre se esforzó mucho para obtener tanta riqueza o muchos bienes con la finalidad de que sus hijos vivan a su alrededor y sean bendecidos. Pero ¿qué hizo el menor? El menor pidió, ¿sabe qué? Dame de los bienes que me corresponde. Y en la actualidad vemos esta historia semejante, y si se parece a la vida actual o a la experiencia de cada uno de ustedes, es semejante a lo que vivimos en la actualidad. Ustedes ven, los juzgados están llenos. O también hay parte de juicios entre hermanos por la herencia, porque mamá y papá fallecieron y se ponen a pelear por la herencia. No, yo quiero mi parte, yo quiero mi otra parte, yo quiero mi porción. ¿Y qué hicieron ellos? En lo absoluto, nada. No colaboraron en lo absoluto. Inclusive se mete hasta el cónyuge, o sea, el esposo o la esposa. Hasta los nietos se meten ahí para pedir la herencia. Ese es mío, eso me pertenece. Y en realidad no le pertenece, pero es un beneficio. La herencia es un regalo de los padres. Si es que hay herencia, es una bendición de los padres. Y eso se compara también a la bendición de nuestro Dios. Dios nos dio la salvación, Dios nos dio el poder de liberarnos del poder del pecado. Él nos dio ya la vida eterna. Así que Él nos dio algo que a veces nosotros desperdiciamos. ¿Eh? Pero miren, la Biblia nos dice que el muchacho dijo, dame lo que me corresponde. Y aquí nos dice en este versículo, y le repartió los bienes. No dice que le dio su parte, sino les repartió los bienes. Suponemos que es en tres partes el dinero o los bienes repartidos como herencia. ¿Y qué hizo el hijo mayor en esta situación? Si en la cultura de aquella época pedir una herencia adelantada era pedir la muerte del padre, el hijo mayor, ¿qué hizo? Porque no intervino, estuvo en silencio, no dijo en lo absoluto, estaba como un espectador silencioso en vez de salir a defender al padre, todo eufórico, todo enojado. ¿Cómo vas a pedir todo ello? ¿Qué hizo él? Se quedó callado. Y el silencio a veces implica complicidad. Así que este muchacho pidió y el hermano no hizo nada por defender a papá, sino que se quedó callado. Por lo tanto, el padre repartió los bienes a los hijos. No solamente uno, sino dice la Biblia que les repartió los bienes. ¿Ok? Y ahora vamos a ver qué pasó. No mucho día después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y dice la palabra que después de un tiempo juntó todos los bienes, que posiblemente lo haya cambiado todo lo que tenía en dinero, en algo que se pueda transar. Y para poder transarlo y transferir todo en dinero, en algo efectivo, significaba que el muchacho tenía que abandonar los bienes. Digamos, en esa época la finca tenía que abandonar y venderlo. Y al vender esa finca estaba rematándolo, porque ustedes saben que cuando uno quiere irse a un lugar apartado, por ejemplo, uno quiere viajar al extranjero para vivir en el extranjero, uno tiene a veces
nosotros vemos que hay ocasión de remate de casas y lo bajan los precios demasiado. O sea, hay hasta 60% o 40% de descuento, 30% de descuento en los precios. ¿Por qué? Porque la gente está desesperada. Y este muchacho estaba en la misma situación, desesperado, y estaba rematando los bienes que había dado el padre de familia para obtener el dinero. Pero ¿saben qué? Él no consideró que la tercera parte de esos bienes, que puede ser una tercera parte de la sociedad de una empresa, de las acciones, o puede ser la tercera parte de algo. Y la tercera parte de algo, cuando alguien lo saca repentinamente, puede hacer quebrar, puede enviar a la ruina digamos, la empresa o toda esa finca en la cual el padre de familia estaba laborando. No pensó en lo absoluto el hijo menor. Simplemente él quería vivir la vida. Y no sé si posiblemente él estaba pidiendo o estaba solicitando la parte de su herencia debido a que él de repente vio a los demás cómo vivían la vida en lujos, vivían la vida bien, y él estaba en casa, protegido y cuidado por el padre, y no le llamó la atención, o de repente le estaba preocupado viendo cómo sus amigos, cómo los demás disfrutaban de la vida y él no, y él estaba en casa, pero en casa él tenía de todo, no le faltaba nada. Pero sin embargo, al pedir la tercera parte y la otra tercera que le dio al hijo mayor, pudo haber hecho quebrar la finca o en este tiempo una empresa, un negocio o algo. No le importó el futuro y lo demás. Se centró en sí mismo egoístamente, como a veces nosotros somos egoístas y queremos que todo se centre en nosotros. Queremos que el amor de nuestra esposa, nuestro esposo, sea centrado en nosotros. Queremos ser el centro de atención, que el amor de los hijos se centre en nosotros, en nadie más. Que todo el mundo esté centrado en mí y lo que yo haga importe a los demás. Y eso es una total equivocación. Y vamos a seguir viendo la historia. Cuando algo no te cuesta, como en este caso el muchacho, no le costó nada, se despilfarra. Hermanos, escuchen bien esto, y eso quiero que entiendan, y todos debemos entender. No existe en el mundo algo gratis. Nada es gratuito. La Biblia dice que la salvación es dado gratuitamente, pero también dice la Biblia que al Padre le costó un alto precio el dar y desprenderse de su propio Hijo para entregarlo, para darnos salvación a nosotros. El precio que pagó alguien fue altísimo. A nosotros nos llegó gratis. Y en la vida, cuando alguien te ofrece algo gratis, quiere decir que alguien cubrió ese gasto, alguien cubrió ese costo. Conversaba con mis hijos y ellos me decían, sí, pero yo estudio en el colegio, un colegio gratis. ¿Quién paga la luz? ¿Quién paga el agua? ¿Quién paga las carpetas? ¿Quién paga las paredes o el pintado y el mantenimiento? Alguien tiene que cubrir esos gastos. Por eso cuando alguien le dice que esto es gratis, no. A alguien le costó algo y alguien lo tuvo que pagar. Y nosotros somos bendecidos. ¿Amén? Así que cuando no te cuesta algo, lo despilfarramos y no nos interesa qué es lo que pasa. ¿Amén? A veces cuando recibimos herencia, lo despilfarramos. He visto muchas empresas que normalmente se dice en la administración que la primera generación crea la empresa con mucho esfuerzo, la segunda generación lo mantiene y lo mejora, pero la tercera generación lo destruye porque ya no le costó nada y no le interesa, recibieron fácilmente. Eso es en muchas empresas e industrias gigantes, quiebran porque ya la tercera generación no les interesa. Así que hermanos, eso pasó con el hijo menor. No le interesó, no estaba interesado en todo lo que él había recibido porque le cayó así de la nada. Le cayó esa cantidad de bienes por parte de la herencia. Así que es importante hacerle entender también, hermanos, a nuestros hijos que todo tiene un valor o todo tiene un costo. ¿Okay? Todo lo que hacemos tiene un costo. Todo lo que poseen a alguien le costó. Y en este caso los papás tuvieron que pagar, ¿no? Solventar ese gasto. Ahora, Dios nos da bendiciones para que lo disfrutemos, pero a veces no lo disfrutamos de la manera como Dios quiere. Y queremos hacer algo a nuestra manera. Queremos vivir la vida a nuestra manera. Este niño, este muchacho, no le hacía falta de ningún bien, ¿eh? Tenía de todo, podía disfrutar de todo, pero él no quiso tener ese tipo de vida.
sino que pidió su herencia, pero dice la Biblia, dice algo muy interesante, y se fue lejos a una provincia apartada. Y la diferencia con el hijo mayor es que posiblemente el mayor lo juntó todo y se quedó en casa, estaba seguro. Como en la actualidad, muchos hijos ya no se van de casa, sino que se quedan en casa, trabajan y se quedan en casa y juntan más dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no tienen gasto de arriendos o alquiler de casa, pago, luz, agua, comida, etcétera. Todo tienen en casa. Pero este muchacho, el hijo mayor, hizo eso, pero el hijo menor no. Dice que se fue lejos a una provincia apartada. ¿Y por qué razón se fue lejos? Es una pregunta que me hacía, ¿por qué se tuvo que ir lejos y a una provincia apartada? Él quiso romper todo vínculo con papá. Quiso romper todo vínculo con la familia. No quería tener ningún contacto con los familiares. Por eso se fue lejos. ¿Para qué? Porque a veces cuando estamos cerca de papá, los papás nos visitan y nos controlan. O nos dicen, ¿qué estás haciendo? O nos dicen, si estamos haciendo algo malo, nos corrigen. Y este muchacho no quería ser corregida porque este muchacho quería vivir la vida apartada de sus padres, del control tal vez, o una vida formada. Quería vivir una vida a su manera. Una vida sin dependencia familiar, una vida independiente a la familia, una vida en la cual él pueda disfrutar a su manera como él percibía que se debe vivir la vida. Por eso se fue lejos. El hijo menor se fue muy lejos, lo más lejos del padre. Así que, ¿qué pasó? Desde una perspectiva espiritual, esto también refleja, hermanos, que muchos de nosotros, teniendo la plenitud y la bendición de nuestro Dios, el favor de nuestro Dios, tal vez no tenemos mucho financieramente, pero Dios nos provee y tenemos el gozo y la paz del Señor. Nos apartamos y nos alejamos. Y eso nosotros debemos tener mucho cuidado. Porque miren, cuando perdemos las cosas, recién valoramos. Recién lo valoramos. Por ejemplo, hay muchos que pierden a sus padres y no han pasado tiempo y disfrutaron con los padres, no lo disfrutaron, y cuando se van, hasta se quieren tirar dentro de la tumba. Dentro del ataúd se quieren meter ahí, no, y se desesperan. ¿Por qué? Porque no disfrutaron y después se lamentan por haberle dado menos valor. Lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos a valorar lo que Dios nos ha dado. ¿Ok? Así que valoremos en especial a las personas que tenemos alrededor nuestro. Que cuando se vayan, ya no va a haber posibilidad de poder encontrarlos en este mundo. Pero si están en Cristo, allá sí lo vamos a volver a encontrar, ¿ya? Así que dice la Biblia que se fue lejos a una provincia apartada, muy lejos, fuera del control familiar, de una independencia familiar, donde nadie podía ayudarle, tal vez donde nadie podía acercarse a él, o de repente ningún vecino conocido lo podía decir a los papás, ¿sabes que vi a tu hijo que estaba haciendo esto? No quería saber nada de nadie, así que se apartó y se fue lejos, y dice la Biblia, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. O sea, este muchacho, a pesar de que tenía todas las bendiciones, vivía bajo los beneficios de la casa del padre. ¿Qué hizo este muchacho? Se fue lejos. ¿Para qué? Para vivir la vida a su manera, donde nadie le conociera y podía él tener la opción de pecar. A veces sucede esto en muchas personas cuando van, y esto también lo comentó unos pastores, que cuando van a ciertos lugares, van a los hoteles, porque han sido enviados a diferentes partes del mundo, así que se hospedan en los hoteles, y como nadie los ve, no tienen un control, es allí cuando de repente se desbandan, o de repente ven películas, películas pornográficas, o de repente hacen cosas indebidas y se pierden, porque no hay un control. Y parece que este muchacho quería vivir esa vida y lo demuestra con sus acciones. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Qué hizo este muchacho? Vivió una vida sin freno, sin control, una vida sin que exista normativas o un cerco en la cual limite su libertinaje. Y desperdició todo. Vivió este muchacho una vida no sujeta a Dios. Una vida no sujeta a las normativas como a veces nosotros queremos vivir. Y la palabra perdidamente no necesariamente significa, pero no necesariamente enfatiza esta parte de la palabra que fue una vida inmoral, pecaminosa y rebelde. Que sí lo hizo, fue rebelde, pecó, tuvo una vida pecaminosa, pero también
significa, según una versión aramea, que a alguien descuidado y derrochador de sus recursos, alguien que no tiene cuidado con lo que tiene, con lo que ha ganado, no tiene cuidado y lo gasta en exceso. Por ejemplo, allá en el Perú tenía un muchacho que trabajaba conmigo en la empresa donde estaba, y ese muchacho siempre se compraba, le gustaba el negocio, ahora Dios lo ha bendecido mucho, pero le gustaban los negocios y se compró un auto de acorde a sus ingresos. Pero un día se le ocurrió comprar auto usado, pero un auto que en esa época era un auto de alta gama o de media gama alta. Así que lo compró. Y yo le dije, oye, ¿qué tal auto? Qué increíble, se prendía a distancia, todo eso. Pero dije, oye, ¿por qué? ¿Y cómo lo vas a sostener? No, yo sí puedo, que esto, que lo otro. A los 3 meses tuvo que venderlo. ¿Por qué? Porque le gastaba mucho dinero. Malgastó su dinero, despilfarró, porque no fue inteligente. Entonces, nosotros debemos entender que los recursos que nosotros contamos, los bienes que nosotros tenemos, son finitos. A veces uno cuando tiene tarjeta cree que la tarjeta es infinita, o los hijos creen que la tarjeta es infinita y le dan y le dan y le dan y después no hay forma como pagarlo. Y se quedaron endeudados. Gastaron todo, se quedaron sin nada. Debemos ser inteligentes cuando Dios nos bendice, debemos ser muy inteligentes. ¿Ok? Así que todo debe ser de acuerdo a nuestra capacidad financiera, todo acorde. ¿Estamos? Ahora, ¿qué hizo este muchacho? Desperdició sus bienes, es decir, que vivió una vida con descuido y derrochador de recursos. Fue inmoral, sí, pero derrochaba su dinero, vivía en extravagancia. Como en la actualidad podemos comprar de repente autos de lujo que cuestan demasiado, $1.000.000, $500.000, $100.000. ¿Para qué? ¿De qué te sirve tener un auto de $100.000? ¿De qué te sirve si solamente te lleva de un lugar a otro lugar? Hermanos, debemos ser inteligentes para poder actuar y poder adquirir cosas. Ahora, ¿qué hizo este muchacho? Este muchacho dice que vivió perdidamente, y la palabra significa azotos, que quiere decir de manera ruinosa. Quiere decir que él vivió con un camino y una dirección hacia la ruina. La Biblia dice en Proverbios capítulo 3, no confíes en tu propia prudencia, ni en tu propia sabiduría. Teme a Jehová, apártate del mal. Y dice la palabra que Él va a enderezar nuestras veredas, porque nuestros caminos o nuestros objetivos muchas veces están destinados al fracaso. La Biblia dice que camino que al hombre le parecen rectos, su final es camino de muerte. Necesitamos que nuestro camino sea enderezado por el Señor. Así que debemos confiar en el Señor para no llegar a la ruina. Imagínense, si tomas malas decisiones, llegas a la ruina. Este muchacho tomó la decisión de pedirlos sus recursos o sus bienes de herencia y tomó la decisión de irse a un lugar apartado para vivir una vida de despilfarro hasta llegar a la ruina. ¿Se parece mucho en nuestras vidas o en la actualidad? Solamente ustedes lo pueden saber. Y este muchacho, miren, creyó que la vida era fácil. Cuando tú tienes dinero y tú crees que ese dinero te va a durar por la eternidad, tú crees que se multiplica de la nada o que de los árboles caen a veces. Este muchacho vivía sin preocupación en casa. El papá le daba todo, tenía de todo, todo lo que quería, así que él no se preocupaba por nada. Y a veces, de verdad, hermanos, en mi caso, yo les voy a contar mi caso. Cuando mis hermanos viajaron a Japón, yo cuando vivía en Perú, cuando viajaron a Japón, yo decía, ellos van a venir con mucho dinero. Yo pensaba hasta inclusive que tiraban una moneda en el jardín y de ahí salía un árbol con mucho dinero. Y ellos simplemente sacaban el dinero de los árboles. Y ese es un pensamiento de aquellos que se quedan en el país, y cuando vemos familiares que se van a otro país, creemos que ellos fácilmente ganan dinero y no se dan cuenta del esfuerzo que se tiene que hacer para ganar dinero. Y cuando ellos les envían dinero a ustedes, o en nuestro caso nos envían dinero a nuestros hermanos, a veces se despilfarraba porque no costó, y el camino es la ruina. Y ese es algo que nosotros debemos aprender a corregir. Así que, hermanos, para ganar recursos implica inteligencia y esfuerzo. Esfuerzo mental, también esfuerzo físico. Amén. Este muchacho, como no estuvo acostumbrado a vivir de esa manera, sino que todo lo recibía y todo era fácil para él obtener, se alejó
Ahora contaba con el dinero y le dijo, Padre, confía en mí. Y le confió la parte que a él le correspondía. Dice, y cuando todo lo hubo malgastado, o sea, este muchacho no estaba preparado. Claro, porque vivía cómodamente. No estaba preparado para el trabajo. No se preparó para poder invertir tanto dinero, sino que él quiso simplemente disfrutar de la vida, como en la actualidad muchos dicen, vamos a disfrutar de la vida. Y eso es lo que este muchacho hizo. Y el hijo pródigo malgastó la bendición que había recibido, despilfarró su herencia viviendo de manera desordenada, sin pensar en el futuro ni en las consecuencias de sus decisiones. Él tuvo que tomar cada día decisiones. Y sus actos, muchas veces, las decisiones van a traer consecuencias. ¿Okay? Pero cuando el dinero se acabó, también se desvanecieron los falsos amigos, las falsas amistades y los placeres que este mundo le ofrecía. Se desapareció cuando se quedó sin dinero. Y cuando todo lo malgastó, sin nada, era una persona que tenía muchos bienes, pero lo gastó todo. ¿Cómo será esa situación? De quedarse sin nada. Y encima, hermanos, su futuro se ve truncado porque se quedó sin nada. Ya no tenía esperanza. Y a veces, cuando uno está en esa situación, no pide ayuda a la familia de donde salió, sino que va por otros lugares y toma otros caminos. Y va de mal en peor. ¿Y qué hizo este muchacho? En esta situación, cuando hubo malgastado todo, aparte de lo que le faltaba a él, aparte de la situación que estaba viviendo, fue peor. O sea, la situación empeoró porque donde la zona donde él vivía empezó a ver una gran hambre. ¿Y qué pasa? Dice la Biblia, y comenzó a faltarle. Cuando a alguien le hace falta de algo, es que la necesidad ha superado, porque normalmente tú tienes falta de algo, tú lo puedes cubrir. Tienes falta de abrigo, lo puedes cubrir. Tienes hambre, lo puedes cubrir. Pero cuando no lo puedes cubrir, ya esa falta es evidente y ya es una situación muy compleja. Y este muchacho estaba en esa situación. Y a veces nosotros, cuando nos alejamos de Dios, hermanos, como hijos, vamos a terminar así. Vamos a desperdiciar nuestra vida. Vamos a despilfarrar la vida que Dios nos dio, la inteligencia que Dios nos dio. Hasta que va a llegar un momento de pisar suelo o besar el suelo para recién tomar conciencia de nuestra situación. Y a este muchacho le faltó, empezó a faltarle todas las situaciones, las crisis. Si no tomas decisiones o no eres inteligente, en las crisis te va a llevar a tomar otras decisiones malas. Un ejemplo de esto pasó en el año 2008, 2012, que cuando gente multimillonaria y millonaria que tenía mucho dinero, muchos bienes, llegó la crisis, se suicidaron porque ya no veían esperanza en el futuro. ¿Cómo habrá sido la situación de este muchacho que Jesús contaba? Se habrá querido quitar la vida, posiblemente habrá cruzado por su mente, porque le pidió a papá, confía en mí, sabes que yo voy a hacer algo bueno con la herencia que me has dado, y lo despilfarró todo y se quedó en nada. Orgulloso, altivo, obstinado, tenía que llegar a ser humilde. Alguna situación tenía que llevarlo a la humildad. Y si este era el camino por sus malas decisiones, pues tenía que aprender a ser humilde y a reconocer que papá vale mucho, que estar en casa vale mucho. Valoramos las cosas cuando lo perdemos. No esperemos perder las cosas para valorarlas. Amén. Así que dice la palabra de Dios. Recuerden que este muchacho vivía una situación cómoda, vivía una situación en la cual él tenía de todo, no le faltaba nada, nada, nada. Y dice, y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdo. El joven de esta parábola había vivido como rico, ¿ok? Pero ahora no sabía cómo ganarse el pan de cada día. Él nunca había trabajado, tal vez. De repente ayudaba a papá, pero no había trabajado independientemente, así que no ganaba dinero. Así que las opciones que él tenía eran mínimas. ¿En qué podía trabajar? Él no, de repente habrá buscado empleo, pero no le habrán dado algún oficio porque no tenía la capacidad. No se preparó. Es importante prepararse, hermanos, o preparar a sus hijos para la vida.
pero este no se preparó. Así que, ¿qué es lo único que encontró? Algo que era pecaminoso o era abominable para un judío: el poder alimentar a los cerdos. Era algo despreciable. Y él tuvo que llegar a ese nivel. Hermanos, cuando están en situaciones muy complejas económicamente, algunos se meten a la droga, a vender droga. Y eso es lo más, pero lo más desastroso y una muy mala decisión. Buscan soluciones fáciles. Y es muy peligroso para sus vidas, porque eso los va a llevar por un mal camino y nunca más van a poder salir de ella. Es algo abominable. ¿Y qué hizo esta persona? Otros llegan a la prostitución, etcétera, etcétera. Pero no vamos a llegar a eso. La Biblia dice que este muchacho hizo, por su naturaleza humana, le obligó a hacer algo que era despreciable y empezó a criar cerdos. Imagínense en la miseria en la cual éste se había metido, y la palabra se apegó o se arrimó a uno de los ciudadanos. Viene el griego pegomato, bueno, que viene de pegar. Y este joven judío insensato no encontró nada, porque la situación era desesperante para su vida. Recuerden que este muchacho estaba su vida en una situación de vida o muerte. La situación ya era grave, era morir o vivir. No tenía que comer. Y dice la palabra de Dios: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Es decir, que tal vez la gente que estaba alrededor de él no querían darle inclusive la comida de los cerdos. Le decían: no, tú eres judío, así que no vas a comer ni siquiera la comida de los cerdos. Es posiblemente. Y la algarroba, hay una semilla que son como frijoles, que uno era que se daba a los cerdos, que no tenía ningún valor nutritivo, y el otro que la gente comía. Y esta persona o este personaje sabía que si comía de los cerdos, esto no le iba a llenar el vientre, o sea, no le iba a proporcionar algún sustento, pero aún así inclusive él quería llenar su vientre de lo que comían los cerdos, pero nadie le daba. Imagínense, hermanos, qué situación tan compleja. Esta frase nos da a conocer en qué situación estaba él. Todos lo despreciaban, tal vez no tenía que comer. Y el mundo actual, un mundo pecaminoso, no basta verte con caerte, sino que quiere verte destruido y quiere que tú no te congregues o que tú no te levantes en toda área de tu vida, o que tu familia no sea feliz. El mundo no quiere que tú seas feliz. El mundo no quiere verte que tú sales adelante, exitoso como familia, o exitoso financieramente, o exitoso en tu trabajo, en lo que tú hagas. No quiere verte así, porque quiere que todo cristiano esté sumido para que el cristiano vaya nuevamente a los brazos de Satanás. Eso es lo que el mundo quiere. Y este joven no estaba preparado para enfrentar esta situación. Su vida, hermanos, corría mucho peligro. Y yo presumo que ¿qué habrá pasado por su mente? Tenía todo y ahora lo desperdició. ¿Cómo habrá estado su mente? ¿Cómo habrá estado su situación? ¿Qué momento tan complejo? Era su orgullo. Ahí tenía que ver ¿vuelvo a casa o no vuelvo a casa? Estoy aquí, pero tenía mucho dinero. ¿En cómo llegué a este nivel? Quiere decir que estaba en una situación de remordimiento. Y el remordimiento no es suficiente. Necesitas arrepentirte, pero al llegar al arrepentimiento tienes que humillarte. Tienes que ser humilde. ¿Y qué pasó? Este muchacho tuvo que humillarse, tuvo que bajarse, porque físicamente cayó a estar en una situación muy despreciable. Pero ¿qué sucedió? Y dice la palabra: y volviendo en sí, es decir, empezó a reaccionar. Pero para que pueda reaccionar, algo tiene que ver en su corazón, algo tiene que analizar. La Biblia dice que la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hay en el corazón, la boca va a expresar. Y dice: y volviendo en sí, dijo. En su corazón sabía que en su casa, dice: ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre y tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Es decir, que en su corazón sabía que en casa de papá hay de todo. En casa del padre hay de todo, no te va a hacer falta de ningún bien. Y él en su corazón abundaba eso. Así que solamente le tocaba humillarse, arrepentirse. Es decir, dar un paso más del remordimiento, sino el arrepentirse, tomar acción y cambiar de dirección. Y dice la palabra: volviendo en sí, despertó espiritualmente, ¿ok? Y llevó a aceptar la situación que estaba viviendo y a tomar una decisión.
Sabía cómo estaba él viviendo. Tomó en consideración cómo estaba su vida, tal vez llena de frustración, llena de dolor, lleno de fracasos, lleno de abandono por sus amistades. Pensaba que vivir la vida como él creía era lo mejor y se dio un golpe de realidad. A veces las expectativas son distintas a la realidad. Uno tiene una expectativa, pero la realidad es otra. Y todo eso lo golpeó y muchas veces estos pensamientos y el dolor del golpe de la vida te paraliza. Paraliza nuestras vidas. El temor, la preocupación, la desesperanza. Ya no hay esperanza. Pero en su mente pasó algo interesante. A pesar que tenía pensamientos negativos, volvió en sí, consideró, analizó su situación y comparó la vida que él vivía antes o inclusive de sus jornaleros a lo que está viviendo ahora y dijo, no importa, me voy a humillar, voy a llorar, ya no voy a ser considerado hijo, pero no importa, iré a casa. Y dijo, analizó y dijo, pero allá hay mejores cosas. Y dice la Biblia con respecto a los humildes, en Salmo 138:6 dice, porque Jehová es excelso, atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Este hombre empezó a humillarse delante de Dios y comenzó a cambiar de dirección. Y en esa situación en la cual él estaba atrapado, pudo reflexionar. Y la pregunta es, ¿estás atrapado en una situación difícil? Si es afirmativo, humíllate delante de Dios y regresa a la casa de papá. Regresa a la casa del Padre. Porque sabes que el muchacho dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Dios no quiere que perezcas tú de hambre, sino que Dios quiere que tú seas lleno de abundancia en tu espíritu, en tu corazón, que tengas la paz. Que lo que vivamos en este mundo no nos perturbe y no nos lleve a la distracción y al poder alejarnos de Dios, sino acercarnos a Dios. Hermanos, Él no se quedó lamentándose, como muchos de nosotros a veces nos quedamos lamentándonos, sino que Él, volviendo en sí, se levantó y Él dijo y Él pensó volver a la casa de papá. ¿Ok? Así que lo que nos toca a nosotros no es qué es lo que los demás van a decir de mí, sino es que estoy en una situación compleja, me voy a levantar y voy a volver a la casa del Padre. Y nuestro consejo es, vuelve a la casa de papá, porque el Padre te está esperando y en la casa del Padre hay abundancia de pan. En la casa del Padre hay abundancia de pan. Y Él te va a esperar con los brazos abiertos. Vuelve a casa. Volvamos a casa. Si hemos vivido la vida perdidamente a nuestra manera o a nuestro enfoque o a nuestra opinión o a la opinión o nuestra filosofía de vida, volvamos a casa. El Padre no te va a rechazar. Si has pecado, no te va a rechazar, porque Él perdona todos nuestros pecados. Si has fallado a Dios, la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. El Señor te espera, el Señor quiere mucho de ti. Amén. Vamos a orar. Y si tienes alguna petición, escríbenos para poder orar por ti.